Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra idea de Santiago. La verdad no tenía mucha intención de hacer un video sobre el paro nacional porque yo creo que ya dentro de todos los videos que he hecho al respecto se sabe más o menos cuál es mi posición y que realmente si sumamos los videos de mi Facebook personal y de mi canal de YouTube ya tengo más o menos unas 6 o 7 entregas con respecto a este tipo de temas. Pero como algunas personas se han dirigido a mi página de Ideas de Santiago en Facebook y me han pedido el favor de que exprese mi opinión argumentada sobre mi postura acerca del paro, me veo en la necesidad de contestarles ya que me lo pidieron de una forma muy amable. Para comenzar, voy a dar la explicación de los motivos reales y crudos por los cuales yo me encuentro en oposición al paro actual en Colombia. Y después, como es costumbre, voy a dar los motivos que yo encuentro lógica y socialmente más convenientes para expresarme en oposición al paro, porque realmente esta, al igual que la inmensa mayoría de mis posturas, es una postura emocional disfrazada de razón. Y no puedo hacer esta reflexión sin antes hacer una pequeña confesión. La verdad es que hace muchos años, para mí, al igual que la inmensa mayoría de colombianos, la política era la mayor cloaca de inmundicia humana que había podido parir esta especie. Para mí, no había nada, ninguna podredumbre más nefasta que aquello que nosotros habíamos convenido llamar política. Y es por ello realmente que pese a siempre estar muy incitado hacia las ciencias sociales, decidí estudiar Derecho y no otras formas de ciencias sociales que están más emparentadas con la política. Y es una decisión de la que por supuesto no me arrepiento, a mí me encanta el Derecho. Pero mi noción de política se vio volcada profundamente cuando asistí a un seminario de teoría política que fue dictado por quien para mí es la persona más inteligente de este continente. Y dentro de todos los semestres a los que asistí a este seminario, mi favorito, debo confesar, fue el primero, en el que estudiamos la democracia ateniense. Allí pudimos ver cómo la democracia nació, cuáles fueron los sistemas políticos que lo antecedieron, las condiciones que lo precedieron, cómo emergió, cómo se reguló, cómo se desarrolló, cómo se deformó en demagogia y cómo fue aplastada por los persas y los espartanos, a los que por cierto está tan de moda admirar. Y aún recuerdo cómo en una de las primeras clases de este seminario el profesor nos dijo: hoy vamos a estudiar la revolución de Clístenes. Si ustedes lo buscan en sus libros, la encontrarán como la reforma de Clístenes. Pero quien les habla sostiene que eso fue una revolución. Yo no entiendo qué mal le cayó a este país para creer que no puede existir una revolución y que no se le puede considerar tal cosa si no hay cuerpos desmembrados y cabezas decapitadas. Hoy les voy a enseñar cómo una persona puede cambiar el destino de un mundo sin matar a una sola persona. Y desde allí quedó inscrita en mi cerebro la premisa de que se podrían crear maravillas políticas sin necesidad de matanzas, sin necesidad de masacres, sin requerir confiscar ni quitar bienes a nadie. Y espero jamás olvidar esa lección. Y en honor a la verdad, debo confesarles que ese es el único motivo por el cual yo me encuentro en contra de cualquier forma de manifestación de violencia política. Que dicho sea de paso, la expresión violencia política es realmente un oxímoron, por motivos que explicaré en otro video. Pero como sé que les debo a todos ustedes la rigurosidad que implica una posición política con respecto a algo, les voy a presentar algunos de los motivos por los cuales me encuentro en contra de este paro en específico. Para comenzar, se tiene en Colombia la equivocada noción de que la revolución debe ser violenta y de que la violencia nos puede traer a todos alguna suerte de desarrollo económico, social y político. Pero esta es en realidad la mentira mayor develada de la historia de Colombia, porque en los 200 años de historia colombiana no ha habido nada más que violencia y Colombia en realidad se ha convertido en una máquina de generar cadáveres y de desaparecer personas, tanto en las urbes como en los pueblos. Y esto no nos ha traído nada. Si la violencia trajera desarrollo, nosotros seríamos ya una panacea, muchísimo más desarrollada que Japón, Noruega, Finlandia, Suecia, Suiza, todos los países desarrollados, pero no es el caso. Y eso que en Colombia la violencia ha sido diseminada en diferentes actores armados como lo son el ELN, las FARC, los paramilitares, el mismo ejército colombiano, el M-19, y nada de esto ha podido jamás poder alcanzar una suerte de desarrollo político o económico que nos sirva a nosotros como población. Y la verdad, a mí me parece inconcebible cómo toda una generación de universitarios sostiene con cierto esnovismo intelectual
que hace falta estudiar para entender que las revoluciones deben ser violentas. Es así entonces como me parece necesario hacer una muy breve recopilación y análisis de las revoluciones violentas más famosas de la historia, o de algunas de ellas. En 1789, luego de la toma de la Bastilla y la decapitación de Luis XVI y María Antonieta, se creó la Asamblea Nacional Constituyente, en donde nacieron los conceptos de izquierda y derecha, por cierto, como ya lo expliqué en un video anterior. Esto dio inicio al régimen del terror liderado por Robespierre, un régimen que acabó con la vida de más de 40.000 franceses y que solamente pudo ser detenido por la implementación del imperialismo liderado por Napoleón Bonaparte. Más de 200 años después, nosotros seguimos matándonos por conceptos como izquierda y derecha sin ni siquiera entender lo que son, ya que estos no tienen nada que ver con las nociones de socialismo y capitalismo. En 1917, Lenin y Trotsky inician una revolución que acaba con la dinastía Romanov al asesinar a Nicolás II y toda su familia. Luego de esto, participan en elecciones para poder constituir una Asamblea Nacional Constituyente, pero al perder las elecciones con otro partido, inician una guerra civil que estos ganan. Al haber ganado la guerra, estos se constituyen del poder de la Rusia antiguamente zarista e intentan crear o implementar los postulados de Marx en la nueva república. La incapacidad de Lenin para gobernar, aunada a su prematura muerte, le sucedieron su poder a Joseph Stalin, una de las personas más siniestras de toda la historia de la política. Esta persona creó e instauró un régimen totalitario que acabó con millones de personas en la Unión Soviética. Más de 8 millones de personas murieron de física hambre. Si quieren poner este número en perspectiva, hay que entender que esa es más o menos la población de Bogotá. Pero no fueron los únicos muertos, por supuesto. Se creó un régimen de campos de trabajo o gulags en los que muchas millones de personas fueron trasladadas para trabajar hasta la muerte. Y era así como Stalin se deshacía de detractores políticos, sacerdotes, homosexuales y realmente cualquier persona que no le conviniera a su régimen. En 1958, Fidel Castro, su hermano Raúl y Ernesto Guevara lideraron una revolución que logró derrocar a Fulgencio Batista y le otorgó los poderes públicos absolutos de la isla de Cuba a Fidel Castro. Pero la guerra no había terminado para él. Luego de hacerse con los poderes públicos de la isla de Cuba, mandó fusilar a 550 colaboradores del régimen de Fulgencio. Luego de esto, Fidel Castro comenzó con una política confiscadora de bienes, empresas y tierras a muchas personas en la isla de Cuba, cosa que por supuesto afectó a muchos acaudalados estadounidenses. Acción que fue contrarrestada por el Estado de Estados Unidos con un intento de insurgencia fracasado en contra de Fidel Castro, más de 600 atentados que Fidel Castro sobrevivió, obteniendo el récord Guinness de la persona que ha sido sobreviviente a más atentados en la historia de la humanidad, y un bloqueo político y comercial que ha sumido a Cuba en la miseria. Además de esto, hay que mencionar que Cuba fue protagonista en la Guerra Fría al esconder y tener misiles que tenía la Unión Soviética en su territorio. Una vez cayó la Unión Soviética, Cuba se había quedado sin su mayor aliado y con un enemigo demasiado poderoso para olvidar este insulto. Entre 1810 y 1819, los independentistas criollos del territorio americano libraron una serie de batallas en contra del Imperio Español, aprovechando que este mismo y sus fuerzas estaban mermadas por los combates que estaban teniendo contra el Imperio francés en Europa, que estaba en expansión. Luego de esto y de lograr la independencia, los territorios y las poblaciones libertadas por los criollos se sumieron en guerras internas que simplemente terminaron disgregando ese territorio en muchas naciones que siguen enfrentándose diplomáticamente entre ellas, que realmente son naciones que están sumidas en la pobreza, el subdesarrollo y la corrupción, sobre todo Colombia y Venezuela. ¿Qué enseñanza nos dejan todos estos ejemplos? Que cuando en el improbable caso de que se logre ganar de manera violenta el poder, esto no soluciona nada, porque quienes toman el poder, quienes lo asumen, no son las personas más preparadas, son las personas que luchan y ganan la guerra. Y estas personas tienen mente militar, no tienen mente estadista. Y estas personas
tienen la noción de que la violencia es la forma en la que se pueden obtener las metas, porque la vida les ha enseñado que sí lo pueden hacer. Lo que implica que en el momento en el que estas personas asumen el poder, no acaba la violencia, simplemente se estatiza y se constituyen las dictaduras y las guerras infinitas. Y tal es el caso de Hugo Chávez, que a pesar de haber ganado las elecciones por medio del voto popular, él era un militar. Y él utilizó mecanismos violentos para implementar una farsa socialista en el territorio colombiano, expropiando empresas y, al no conocer personas que conocieran de administración de empresas, ponía personas en cargos burocráticos de las empresas que no conocían la manera de hacer rentables tales empresas, lo que las llevó a la quiebra. Y esto es apenas natural. Los militares por lo general se hablan con militares y en el mejor de los casos con la clase política del país correspondiente, que en el caso latinoamericano por lo general es lamentable. Lo que significa que cuando Chávez o cualquier presidente militar requiere crear plusvalor para de esa manera poder repartir aquel plusvalor de manera equitativa como lo soñaba Marx, no se puede porque esas personas no saben crear plusvalor. Por supuesto, toda esta parafernalia socialista se mantenía a flote por los inconmensurables beneficios que recibía el Estado venezolano por su venta de petróleo. Pero bastó con un decreto de Obama que restara, que disminuyera a precios ridículos el barril de petróleo para que cayera toda la casa de naipes del ridículo venezolano, del cual nosotros ya estamos muy enterados por el ingente número de migrantes que estamos recibiendo en Colombia. Y este es el gran mal de las revoluciones violentas, que quienes se hacen del poder son estrategas militares, personas a los que la calma les confunde. Y este es en realidad el único comentario bueno que yo puedo hacer del Che Guevara. Y es que una vez derrotado a Batista, el Che reconoció que no tenía alma de gobernante, que él solo servía para derrocar gobiernos. Y, fiel a su causa, fue a intentar derrocar el gobierno de Bolivia, donde posteriormente fue asesinado. El segundo motivo por el cual me encuentro en contra de este paro es que en sus efectos en la pragmática está exaltando más las diferencias del pueblo llano, está generando más odio dentro del pueblo llano. Esto se puede ver de manera casi tangible en las ciudades de Cali, donde personas de estratos altos están saliendo a las calles armadas a asesinar a personas manifestantes tanto pacíficos como violentos. De igual manera, se está creando una cultura de odio contra la Policía Nacional. Y realmente no es que a mí me agrade la institución, pero resulta insensato generar en la población un estigma de odio contra una institución que está entrenada y armada para disuadir movimientos sociales. Realmente esto solamente puede tener un único desenlace y es el de miles de personas asesinadas por el mismo Estado. El tercer motivo por el que me encuentro en contra de este paro es porque realmente es inocuo. No tiene el potencial de cambiar la estructura social corrupta que nos está corriendo como país. Algunos me dirán, ¿cómo que no lo tiene? Si ya pudimos tumbar la reforma tributaria, ya se fue Carrasquilla del puesto y ya pudimos quitar la reforma a la salud, pero realmente eso no es un cambio. Es el mantenimiento del establishment, es el statu quo. No se está cambiando nada, se está impidiendo un cambio. Un cambio que por supuesto sería malísimo, no pienso desconocer eso. Fue un gran logro que esas dos reformas no se implementaran en el aparato legal y jurídico colombiano. No pienso estar en contra de esos dos logros, pero eso no es un cambio. Y como ya lo mencioné, si la violencia cambiara para mejorar las cosas, estaríamos mejor que Japón, Dinamarca, Finlandia, Suiza, Noruega y todos los países que valen la pena. Entonces no, con los desmanes no se logra acabar con la corrupción, solamente se logra profundizarla. ¿Por qué? Porque la manera principal en la que se roban los recursos públicos es con contrataciones, y como el Estado no produce nada, este Estado no produce nada, solo produce gastos. Lo que se hace es contratar privados y por medio de contrataciones se hacen pagos de sobrecostos inmensos para las obras públicas y de esa manera se cobra la tajada para que la clase política colombiana rampante y corrupta se quede con sus ganancias sin hacer nada ni saber nada. Entonces, entre más cosas se destruyan, más contrataciones hay, ergo más corrupción hay. Por ende, no sirven de nada los desmanes.
El cuarto motivo por el cual me encuentro en contra del actual paro es que puede ser capitalizable electoralmente, como es el caso de Sergio Fajardo, que al comienzo se encontraba en oposición al paro y ahora quiere liderarlo. Es de tal manera que a mí me preocupa realmente que al existir una masa tan identificable de personas en contra del gobierno, esto pueda manipularse para las elecciones del 2022. El quinto motivo por el cual me encuentro en contra de este paro es porque pareciera no tener un punto fijo. Al comienzo se suponía que era para tumbar la reforma tributaria, luego para tumbar a Carrasquilla, luego para tumbar la reforma de la salud. Pero luego de estos tres logros no se ha logrado detener el paro. Lo que me hace a mí pensar, tal vez me equivoco, que este paro no pretende detenerse hasta que nosotros nos convirtamos en Japón. Y la verdad es que ningún país con un paro indefinido puede tener una economía que le brinde bienestar a su población. El sexto motivo por el cual me encuentro en contra de este paro es que no afecta a la clase gobernante, afecta a la clase gobernada. Para hacer entender este punto, voy a hacer un pequeño símil con lo que ocurrió al comienzo del supuesto gobierno de Iván Duque. Al comienzo de la administración de Chuckles el Cerdito, este mismo dedicó todos sus esfuerzos para crear en la comunidad internacional un bloqueo diplomático en contra del gobierno de Maduro, para que éste se sumiera aún más en la miseria de lo que ya le habían sumido Chávez y Maduro anteriormente. ¿Y para qué haría esto? La verdad no lo sé, ni tengo pruebas, pero puedo suponer que lo hicieron para ir a organismos internacionales posteriormente y decir, miren, hay muchos migrantes en mi país, por favor ayúdenme económicamente. Y esas ayudas fueron posteriormente devengadas al Estado colombiano. Ayudas que nunca llegaron a los estómagos de los venezolanos migrantes, sino a los paraísos fiscales donde la clase corrupta rampante colombiana tiene su dinero, como el exministro Alberto Carrasquilla. De igual manera, los bloqueos no afectan a la clase gobernante. Lo único que hacen es ensanchar la brecha ideológica, generar odio de clase y todo esto colaborado, por supuesto, por los medios de comunicación. Ya se está viendo como la revista Semana le está echando la culpa a Petro de todo lo que está pasando en este país. Y por favor no me confundan, no soy petrista, me pareció nefasta su administración en Bogotá, pero de ahí a decir que Gustavo Petro es el culpable de lo que está pasando en el país, es simplemente vendarse los ojos. Y no hay nadie mejor para vendar los ojos que los medios de comunicación tradicionales en Colombia. Quienes hacen estos bloqueos le están haciendo la tarea a Álvaro Uribe. Otro de los motivos por los cuales me encuentro en oposición a este paro es que la clase política corrupta y rampante de este país está aprovechando el desconocimiento de la sociedad en derecho para hacerles creer que deben pedir, al igual que los chilenos, una constitución diferente a la actual. Y yo no voy a decir que la constitución del 91 es inmejorable, por supuesto que tiene defectos, pero cualquier intento de sustitución constitucional actualmente con el panorama público actual terminaría en desastre. Tal vez la más importante búsqueda del uribismo actual es la reforma a la justicia. Les recuerdo que Álvaro Uribe no fue presidente por tercera vez porque la Corte Constitucional se lo impidió. Una reforma constitucional podría acabar con ese bache de tajo y podría perpetuar la dictadura uribista que después heredaría a su hijo Tomás. Para terminar, me basta con mencionarles el incendio que se hizo al edificio del Palacio de Justicia en Tuluá, que pudo haber sido accidental o provocado. La verdad en este momento no importa. Lo importante es que intenten considerar el sufrimiento que tendrán que padecer todas las personas para reconstruir los procesos que allí tenían. ¿Cuánto demorarán si la justicia normalmente es lenta? ¿Cuánto demorarán en este caso? Y además, si existía algún político corrupto con una investigación en curso cuyo expediente estuviese ahí, ya lo pueden dar por absuelto. Si este paro sigue de la forma en la que se está adelantando, Colombia no podrá salir de la crisis económica en la que será sumida en menos de 10 años, si votamos bien, cosa que nunca hacemos. De igual manera, cabe recordarles que el capitalismo colombiano es incipiente. La economía colombiana es principalmente feudal. El minúsculo capitalismo que hay en Colombia, en los términos en la transformación de la materia prima para la generación de plusvalor, es principalmente instaurada y potenciada por inversión extranjera. Cualquier movimiento social o establishment que ahuyente la inversión extranjera, lo único que sería creando las condiciones políticas para volver a un feudalismo perpetuo
que es realmente el sistema político y económico que le da tanto poder a Álvaro Uribe y a José Félix Laforí. Ninguna empresa va a venir a un país que está sumido en la violencia, el desorden y que además está pidiendo un cambio constitucional, porque éstas tendrían miedo de que ese cambio constitucional podría implicar su posterior expropiación. Ninguna lo haría. Este movimiento que está sumiendo a Colombia en este desorden podría terminar ahuyentando no solamente la inversión extranjera externa, sino la que ya está en el país. Entonces, después de que ellos se vayan, ¿quién va a industrializar el país? ¿El cartel de los pañales? ¿El cartel del cemento? ¿O el cartel del arroz? Ya vimos cómo la inversión extranjera de WOM logró mejorar las condiciones de planes de datos para todo el país en general. Así funciona la libertad de competencia, pero si nosotros ahuyentamos la inversión extranjera, estaríamos condenándonos a las mismas mafias que nos han estado gobernando desde tiempos inmemoriales. Y antes de que lo digan, no es que me guste este gobierno actual, no es que me guste esta mafia que se disfraza de república, no estoy contento con el statu quo. Solo pienso que se podrían lograr más cosas con una protesta inteligente y organizada y no saliendo a quemar cosas y matando policías y dejándose asesinar por el Estado. Por último, estoy cansado de que se repita ese dogma ridículo y absurdo de hay que salir a romper y quemar todo porque lo importante es la vida, y si no te duele en la vida, ¿por qué lloras por una pared? Hay que salir a romper motos, quemar CAIs, destruir bienes públicos, destruir bienes privados, porque ¿por qué te duelen las paredes si no lloras por los muertos? A todos esos supuestos ilustrados que repiten esta estupidez, les recuerdo que eso era básicamente lo que le decían los paramilitares a los campesinos que echaban de sus pueblos. Sálgase de acá, que esta ya es mi casa. Si no le gusta, lo mata usted y a toda su familia. ¿Qué es más importante, su casa o su familia? Y por supuesto que la vida vale más que los bienes, por supuesto que sí, pero es que aquí nos están salvando vidas con la destrucción de los bienes. Yo lo que estoy viendo es que entre más bienes se destruyen, más vidas son aniquiladas. Entonces aquí se está creando un falso dilema, no se están salvando vidas con la destrucción de bienes. Yo lo que estoy viendo aquí es una sociedad caprichosa, indolente, la que quiere sumir, además del dolor de las muertes, el dolor de la destrucción de los bienes privados y el coste de la restauración de los bienes públicos. Y a quien tenga ganas de comentarme aquí en este video que a mí me importa más una pared que una vida, está bien, puedes hacerlo. Pero también te invito a que me envíes a mi Instagram oficial o a mi página de Facebook un video tuyo demostrando la propiedad del inmueble con tu número de cédula y el certificado de tradición y libertad, que estás quemando la casa de tu propiedad. Pero es que quemar casa siempre es fácil cuando es la casa de alguien más, no la de uno. Por último, yo sí creo que este país tiene solución. Yo sí creo que si el pueblo unido se junta para tomar medidas económicas en contra de esta clase corrupta que nos malgobierna, podríamos generar el ambiente político para que, además de una inversión fuerte en la rama judicial que pueda brindar a jueces y fiscales el suficiente apoyo para que estos puedan sentenciar a las personas corruptas, y reformando los términos judiciales para que no se exista un vencimiento de términos para la corrupción colombiana, y de igual manera que exista una modificación carcelaria para aquellas personas que sean condenadas por corrupción. Todo esto al mediano y largo plazo podría generar un cambio en el país. Pero esto no se va a cambiar con odios políticos, no se va a cambiar odiando policías, insultando militares, destruyendo cosas. Eso no va a cambiar nada. Ya se ha intentado, por el amor de Dios, entiendan eso, ya se ha intentado y no ha cambiado nada. No podemos intentar cambiar las cosas haciendo las cosas que siempre hemos hecho, porque todo este odio de clases que se está generando con el paro únicamente está fortaleciendo a la clase corrupta que se aprovecha del odio colombiano que nos tenemos. Esto no va a cambiar con odio, no va a cambiar con caudillos como Sergio Fajardo o como Gustavo Petro. Esto no va a cambiar pronto. No es algo de 3 meses tirando piedra y bombas molotov. Es algo difícil, costoso, pero que a largo plazo podría ayudarnos si dejamos el odio y empezamos a ver medidas que de verdad puedan cambiar el sistema político colombiano. Porque mientras más odio haya en la población en general, más corrupción habrá en la esfera pública. Porque estos siempre sabrán que no importa lo que hagan, las víctimas nos estaremos culpando entre nosotros. Si les interesa saber qué ideas tengo yo para crear una protesta real, inteligente, dirigida y organizada que pueda realmente cambiar el panorama público colombiano, háganmelo saber en la sección de comentarios. De todos modos voy a hacer el video, pero si me lo escriben seguramente lo haré más rápido.
Un abrazo. Hasta luego.